Muy bien, genial. Bien, la última clase nosotros estuvimos viendo las cuestiones del relieve de la Argentina. Bien, vamos a seguir con la Argentina, pero ahora vamos a hablar un poquito sobre el clima. Bien, el clima, sus factores y los climas que hay en la Argentina. Pero primero, para comenzar, tenemos que comprender que el tiempo y el clima no son lo mismo, ¿bien? El tiempo, por ejemplo, es cuánto hace ahora. Por ejemplo, yo si me fijo ahora cuánto hace, nos podemos fijar cuál es el tiempo de hoy y sale, mira, si que alcanzas a ver el teléfono, hace 14 grados, ¿bien? Ese es el tiempo y sale para el pronóstico de las distintas horas, los distintos días, cuál va a ser el tiempo de estos días, ¿bien? Sí. Entonces, es el tiempo atmosférico, son las condiciones atmosféricas en una zona y un momento breve. Y es una previsión meteorológica del tiempo, o sea, es una previsión, es lo que piensan que va a hacer según las condiciones climáticas, ¿bien? Entonces puede ser que llueva, que no sé, que esté nublado, que haga sol o que nieve. Eso es el tiempo. Pero para hablar del clima, el clima es un poquito más amplio. Es un promedio para una determinada región del planeta a lo largo de un gran periodo de tiempo. Las referencias del clima es, por ejemplo, San Luis, ¿qué clima tiene? No sé, tiene un clima frío, un clima tropical, un clima mediterráneo, ¿bien? Entonces, el clima es un promedio de un largo periodo de tiempo y en cambio el tiempo atmosférico es algo que está ocurriendo en el mismo día. Capaz que más tarde cambie el pronóstico del tiempo y no sé, que haya lluvias, ¿ves? Esa es la diferencia, más o menos, ¿entendiste? Entonces el tiempo es algo que es cortito y el clima es más largo, es más extenso, es un periodo como es el clima en esa región. Para recordar, esto es como una ayuda de memoria, acuérdate que el tiempo de la televisión para la palabra tiempo. Ven que por ahí las noticias suele decir, bueno, vamos a decir el pronóstico de hoy, o sea, el tiempo. Ya que el tiempo se dice lo que va a ser en un día, o sea, un tiempo a corto plazo. Y la palabra clima, por ejemplo, acuérdate del Sahara, el desierto, que tiene un clima desértico siempre, este es un clima a largo plazo. ¿Puede llover en el Sahara? Sí, puede llover, pero ¿cuál es el clima? Es un clima a largo plazo. Entonces, de esta manera, siempre utilizarás bien ambas palabras y no te confundirás nunca más al usarlas. ¿Bien? Primero la diferencia entonces entre tiempo atmosférico y clima. Una vez sabiendo las diferencias entre tiempo y clima, podemos hablar de los elementos que componen al clima, es decir, qué se necesita para que un clima se forme. ¿Bien? O sea, lo más amplio. Para determinar el clima de un lugar o región, necesitamos analizar los siguientes elementos. Las precipitaciones, que son las lluvias o las nevadas, la temperatura, los vientos y la presión atmosférica. Bien, necesitamos todos estos elementos para poder hablar de un clima. Pero también necesitamos ver los factores geográficos que condicionan a estos. Bien, vamos a ver los elementos. Los elementos, como dijimos, eran la temperatura, las precipitaciones, la humedad, la presión atmosférica y los vientos. Y los factores geográficos que van a influir a estos elementos, a ver, creo que se unió alguien más. Buen día, Wilson, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Estás, Wilson? ¿Todo bien, profe? Muy bien, mira, estamos explicando acá con la Evelyn los climas de la Argentina, ¿bien?
Así que tenete Ajá. ahí a mano la carpeta de geografía que vamos a ir explicando un poquito de el clima, ¿bien? Primero, para tener en cuenta sobre el clima y el tiempo, tenemos que ver la diferencia. El tiempo es algo breve, es algo del momento, es algo que nosotros podemos ver en el teléfono y nos sale, bueno, el pronóstico para hoy. Va a haber lluvias, va a haber sol, va a haber viento. Eso es el tiempo. En cambio, cuando hablamos de clima, de los climas, estamos hablando de el promedio de el tiempo en una determinada región, pero en un largo periodo. Por ejemplo, no sé, en la Argentina, ¿cuántos climas hay? ¿Cuántos es un clima caluroso? ¿Es un clima frío? ¿En San Luis? ¿Qué tipo de clima es? ¿Ven? No están hablando de cuál va a ser el pronóstico para hoy. Entonces, una vez sabiendo la diferencia entre clima y tiempo, tenemos que ver cómo se forma un clima. Entonces, para determinar un clima de un lugar o de una región, necesitamos analizar los elementos del clima, que son la temperatura, las precipitaciones son las lluvias, las nevadas, la humedad, la presión atmosférica y los vientos. Y a todos estos elementos los van a influir factores geográficos, que pueden ser la latitud, la altitud, el relieve del lugar, la cercanía al mar y las corrientes marinas. Todos estos factores van a influir en los elementos del clima. ¿Bien? Entonces, estas dos, tanto los elementos como los factores geográficos, van a influir en cómo se forma un clima. Vamos a ver qué pasa en nuestro país con los elementos. El viento. Vamos a ver el viento o los vientos que hay en la Argentina. Miren acá esta imagen. Acá tenemos un dibujo de la Argentina y tenemos tres vientos marcados. El viento sonda, que viene de la zona oeste de la Argentina, el viento pampero, que viene de la zona sur de la Argentina, y la sudestada, que viene de la zona este de la Argentina. Todos estos vientos van a influir. Vamos a ver un poquito entonces cómo influyen estos vientos, cómo se forman los vientos. Diferentes factores meteorológicos se producen en el territorio argentino. Algunos de ellos son locales y otros, en cambio, hallan su origen más allá de las fronteras argentinas. Bien, tal es el caso de los vientos cálidos y húmedos, que proceden del anticiclón atlántico y que afectan a las regiones ubicadas al norte de la Patagonia. O bien, los vientos del oeste, que vienen del anticiclón del Océano Pacífico, y así también como los vientos fríos del anticiclón de la Antártida. Además de estos vientos que afectan al clima argentino en forma permanente, también actúan tres vientos locales. Vamos a ver los vientos locales. El sonda. El sonda es cálido y seco y sopla generalmente entre mayo y octubre y se origina al este de la precordillera, o sea, de este lado, de La Rioja, San Juan y Mendoza. Ya vamos a ver un poquito cómo surge acá este viento. La sudestada, se origina en el litoral pampeano y se caracteriza por su alto contenido de humedad. El pampero, que proviene del suroeste, acá de este lado, es frío y seco y ocurre mayormente en verano, después de varios días de aumento constante de la temperatura y de la humedad. ¿Bien? Estos son los tres vientos que vamos a ver nosotros de la Argentina.
Vamos a ver un poquito qué es lo que es la presión atmosférica. Miren acá esta imagen, ¿bien? Tenemos una montaña, tenemos acá la playa y a medida que subimos, ¿bien? Si estamos en una altura desde el mar, vamos a tener más presión atmosférica. En cambio, si estamos en una altura de montaña, vamos a tener menos presión atmosférica. ¿A qué se debe esto? Ustedes se tienen que imaginar, si ustedes están sentados, supónganse, están sentados, ¿no? Y se miran para arriba. Ustedes tienen que imaginarse que a ustedes los tienen arriba toda una capa de aire, ¿bien? Toda esa capa de aire hasta donde termine la atmósfera, ¿bien? Es el aire que está ejerciendo su presión. Entonces, mientras más abajo estemos, o sea, mientras más estamos cerca del mar, va a haber mucha más presión de aire porque tenemos mucha más capa de aire que nos va a estar haciendo presión. En cambio, nosotros estamos, San Luis está en una zona en donde es alta, porque tenemos zonas de sierras, y tenemos menor presión atmosférica que los que tienen en Buenos Aires. Bien, vamos a leer un poquito de esto. La fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre es lo que define como presión atmosférica. Cuanto mayor sea la altura de la superficie terrestre respecto al nivel del mar, menor es la presión del aire. La presión atmosférica se mide al igual que la velocidad por el peso. Las características generales de la orografía de la Argentina son la presencia de montañas al oeste y de llanos al este, configurando una planimetría que disminuye en altitud de oeste a este. Si nosotros nos fijamos, les vamos a mostrar de nuevo esto. A ver, el mapita necesitamos este mapa. Si nosotros nos fijamos, a medida que avanzamos hacia el oeste, recuerden, hay más montañas, ¿bien? Entonces, de esta zona, del lado este de la Argentina, vamos a encontrar que hay más presión atmosférica que en las zonas más altas, ¿bien? Esto es importante que lo sepan. A medida que vamos subiendo en altura, encontramos menor presión atmosférica. Y a medida que bajamos de altura, o sea, nos acercamos a las costas a nivel del mar, vamos a tener mucha más presión. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Ustedes se tienen que imaginar que están parados acá, ¿no? Y es como si un cuadrado de aire, o sea, un rectángulo de aire, los estuviese presionando todo el tiempo los estuviese presionando. ¿Bien? Nosotros no lo sentimos porque el aire no pesa, ¿bien? Pero se mide por peso. Vamos entonces al siguiente elemento. Vimos el elemento del viento, vimos el elemento de la presión atmosférica. Ahora vamos a ver el elemento de las precipitaciones de la Argentina. Argentina cuenta con 3 regiones con lluvias abundantes, ¿bien? Se trata de la selva del extremo nordeste en Misiones, una estrecha franja en la selva de las Yungas en el noroeste y una estrecha franja situada al sudoeste en la Patagonia andina. O sea, si nosotros mirásemos el mapa, tenemos una franja en la zona de Misiones. Entonces, si miramos este mapa, vamos a encontrar que en esta zona va a ser la primera zona donde vamos a encontrar muchas lluvias en la Argentina. Otra de las zonas que habíamos dicho era la selva de las Yungas en el noreste. Bien, en el noreste. Entonces, como por acá. ¿Ven?
la selva de las Yungas. Por acá también vamos a tener otra zona de muchas lluvias e intensas. Y la última zona va a ser en la Patagonia andina, en el sudoeste, o sea, esta zona, la zona cerquita acá de las montañas de la cordillera, la última zona de la cordillera, toda esta zona, no esta, sino la de zona de montañas de este lado, va a ser una zona húmeda y de muchas lluvias. Vamos a ver cómo continúan las lluvias en el resto de la Argentina. Por otro lado, la conocida como Mesopotamia argentina, la pampa húmeda, poseen lluvias adecuadas, suficientes para permitir cultivos sin necesidad de riego. Bien, entonces en esta zona, donde era acá, esta zona, bien, es lluvias suficientes, no son lluvias abundantes, sino que son lluvias suficientes para poder cultivar. Bien, sigamos. En el resto del territorio nacional ocurre lo contrario. Las precipitaciones son insuficientes. Por ejemplo, acá en San Luis no llueve tanto. Acá todo el resto de la zona, o sea, toda esta zona y toda la zona de este lado, bien, no van a haber lluvias suficientes como para qué. ¿Qué decía acá? Para permitir cultivos sin necesidad de riego. O sea, sí o sí, para cultivar se necesitan regar. ¿Bien? Gran parte de la Patagonia posee un clima tipo mediterráneo, con lluvias que se hacen presentes durante el invierno, con algunas nevadas y son notablemente menores en el verano. ¿Bien? Vamos a ver un poquito y ahí vamos a entender el viento sonda. Esta imagen que tenemos acá vamos a representar a la cordillera de los Andes. Bien, si nosotros hacemos una línea imaginaria, tenemos que imaginar del lado donde sale este aire seco descendiente, es el lado de la Argentina. Bien, y donde sale esta zona es la zona de Chile. Bien. Así se produce también las precipitaciones y el viento sonda en la Argentina. Vienen los vientos húmedos con lluvias del lado de Chile, pero se van a ir frenando en la cordillera de los Andes. Se frenan, largan toda la lluvia acá y cuando descienden son vientos húmedos, bien. Cuando va descendiendo va levantando calor y va seco, porque la lluvia la dejó todo del lado de Chile. Entonces, cuando desciende, va a descender un aire seco y caliente. Por ejemplo, es lo que pasa con el sonda. Bien, es un viento que proviene del Océano Pacífico. Bien, un viento húmedo choca con la cordillera de los Andes, deja las lluvias de este lado y cuando pasa por la Argentina viene, levanta calor y viene seco. Bien, eso es la explicación del viento sonda. Vamos a ver con las temperaturas. Porque la temperatura, al ser un país tan extenso en longitud, vamos a tener que las temperaturas en la Argentina van a variar. De norte a sur, las temperaturas disminuyen. Ustedes si se fijan acá, a ver, vamos a ver un mapita más. Si sale algún mapita completo, por ejemplo acá. De norte a sur van a ir disminuyendo, o sea, más al norte va a ser mucho más calor que acá en el sur de la Argentina. ¿Bien? ¿Están ahí? Sí. Después, al norte, entonces, cerca del trópico de Capricornio, permite tener un clima subtropical. Entonces, si nos fijamos acá, por acá está el trópico de Capricornio, ¿bien? Que es un paralelo. De esta zona vamos a tener un clima subtropical, o sea, un clima cálido casi tropical, ¿bien? Esto significa que a mayor latitud, cuanto más me alejo de los trópicos, menor va a ser la temperatura.
Y viceversa. Viceversa quiere decir que es al revés. O sea, mientras más me acerco a los trópicos, más caliente, más calor va a ser. Asimismo, las temperaturas medias que se hallan en el centro del país. O sea, acá en el centro del país, donde estamos nosotros, San Luis, Mendoza, esta parte de Buenos Aires, alguna parte de Córdoba, que estamos acá en el centro, van a haber temperaturas medias. No hay acá en San Luis temperaturas extremas de tantísimo calor como suele hacer, no sé, en Formosa, que hacen 40 grados a la sombra. Y tampoco van a haber estas temperaturas extremas de frío. Justo nosotros tenemos unas temperaturas medias, ¿bien? Y acercándonos al sur, la influencia del círculo polar ártico permite la existencia de bajas temperaturas, ¿bien? Vamos a encontrar nosotros acá un clima muy frío, ¿bien? Que casi todo el año es un clima frío. Sigamos. Pero, además de que el clima disminuye dependiendo la latitud, o sea, más al norte más caliente, más al sur más frío, también la temperatura disminuye con la altura, o sea, de que podemos tener dos ciudades de la misma latitud, pero una a 200 y otra a 2000 metros sobre el nivel del mar. En la ciudad con mayor altura, las temperaturas anuales van a ser menores. Por ejemplo, si nos fijamos, a ver este mapita, imagínense la zona de, bueno, acá de Buenos Aires. Si si nos vamos a la misma latitud, ¿qué vamos a encontrar? Tenemos el sur de San Luis, tenemos el sur de Mendoza y Neuquén, ¿bien? Que en esta zona es una zona de montañas, entonces mientras más alto estemos, aunque estemos a la misma latitud, esta zona va a ser mucho más fría que esta porque esta está mucho más alta, ¿bien? ¿Entienden hasta ahí esa diferencia? ¿Sí? Evelyn Wilson. Sí, profe. Bueno, sigamos entonces. Profe. Sí, genial. Bien, eso tenemos que tener en cuenta con la temperatura. Y vamos a ver acá los factores que modifican el clima. Vimos nosotros recién los elementos, estos elementos, ¿bien? Y vamos a ver los factores. Ya vimos un poquito de la altitud y la latitud y los vamos a volver a repetir un poquito más. La latitud es esto, que a medida que nos alejamos del ecuador hacia los polos, la temperatura disminuye 1 grado cada 180 kilómetros. Esto se debe a la inclinación de los rayos solares, ¿bien? A medida que nos acercamos a los polos, tanto para el polo norte o para el polo sur, que es en el caso de la Argentina, nos acercamos hacia el polo sur y las temperaturas disminuyen. La altitud, que lo vimos recién, que cada vez que ascendemos en un relieve, la temperatura disminuye 1 grado cada 180 metros. La razón de este fenómeno la encontramos, bueno, en la energía que libera la Tierra, por la cual se calienta la troposfera, ¿bien? Y la disposición del relieve. Vamos a ver esta disposición del relieve. Muchas veces, la orientación que presenta un relieve trae consecuencias en el clima, ya que puede funcionar como una barrera climática. Por ejemplo, lo que vimos recién con el viento sonda, los vientos húmedos pueden ser detenidos por una cordillera, como ocurre en los Andes patagónicos fueguinos entre la Argentina y Chile. Esta cordillera, que se extiende de norte a sur, causa aridez sobre la meseta patagónica. Bien, si la orientación de este relieve fuese oeste a este, los vientos húmedos del Océano Pacífico podrían circular e ingresar al territorio argentino, precipitando en la meseta y entonces su clima no sería árido. ¿Vemos? ¿Vemos acá? Este mapita de nuevo. Los vientos también que vienen del lado este, de este lado, ¿qué vamos a ver? La cordillera de los Andes
actúa como barrera. Entonces vienen acá los vientos húmedos, se quedan en la cordillera lo húmedo y lo que sigue el resto de la Argentina son vientos secos, ¿bien? Por eso que esta zona es muy seca, ¿bien? En cambio, si la cordillera estuviese de este lado, toda esta zona sería más húmeda, ¿bien? Porque la cordillera no estaría ahí, ¿bien? Eso es como una suposición. Sigamos acá abajo. Uy. Vamos a ver la distancia al mar. Es muy interesante. Dice, las aguas, especialmente las oceánicas, demoran más tiempo en cambiar la temperatura, tanto en el día y en la noche y entre el verano y el invierno. Bien, o sea, el agua tarda mucho más en cambiar la temperatura que, por ejemplo, no sé, la arena. Entonces, los continentes rápidamente, o sea, la Tierra, cambia súper rápido la temperatura con respecto a la temperatura del aire. O sea, si hace calor, nosotros tocamos la tierra y va a estar caliente, ¿bien? En cambio, si vamos al mar y tocamos el mar apenas empiecen los días de calor, vamos a encontrar que el mar sigue frío, ¿bien? Entonces, cuando comienzan a aumentar las temperaturas al inicio del verano, lo que dije recién, las aguas tardan más que los continentes en calentarse. Pero cuando empieza a hacer frío, las aguas también tardan más en enfriarse. Por lo tanto, las aguas están como desfasadas respecto a la temperatura del ambiente. Esto es llamado el efecto moderador de las aguas. Esto lo vamos a subrayar así lo encuentran más rápido. ¿Dónde está? Acá. Ahí está. El efecto moderador de las aguas. Este efecto moderador de las aguas modifica el clima de las zonas costeras, moderando las temperaturas y disminuyendo la amplitud térmica anual. ¿Qué significa? Por ejemplo, si vamos a la playa en la época, entonces, de diciembre, por la mañana van a ser caluroso el clima, bien, va a ser caluroso el tiempo meteorológico, pero por la noche, al estar tan cerca del agua, va a moderar estos climas y ¿qué va a pasar? Va a moderar, entonces no va a ser tanto calor, ¿bien? A medida que nos alejamos de las costas, este efecto moderador de las aguas se debilita porque ya nos estamos alejando del mar. Entonces, la diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas es mayor. Bien, esto nos permite clasificar a los climas en oceánicos y continentales según la influencia del mar sobre esta zona. Bien, es un poquito tiene muchas imágenes, explica muchas cositas, pero bueno, esto es lo que es del clima. Primero tenemos que explicar un poquito qué es lo que es para ver bien estos climas que, bueno, son varios, ¿bien? Así que vamos a ver las actividades que tenemos que hacer, ¿bien? Miren, tenemos este mapita acá de la Argentina en donde nos van a indicar cuáles son sus climas, ¿bien? Tenemos los climas Profe, cálidos, sí, decime, Eve. a la actividad, hay que copiar todo en la carpeta o las actividades nomás. Ya vamos a esa parte, ya vamos a esa parte. Bien, miremos el mapita este de la Argentina, ¿bien? Vamos a tener ¿cuántos tipos de clima? 1, 2, 3 y 4. 4 tipos de climas en la Argentina. Vamos a tener esta zona, ¿cómo van a ser estos climas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Fríos o cálidos? Frío. Fríos, muy bien, excelente. Entonces, toda esta zona que vemos acá son de climas fríos, ¿bien? Toda esta zona, climas fríos. Vamos entonces a esta zona. Esta zona, miren que es una partecita de San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja. Todos estos climas, este clima va a ser un clima árido, ¿bien? Un clima seco. En esta zona, que también es la mayor parte de San Luis, son los climas templados, ¿bien? En donde llueve, ¿bien?
llueve suficiente. Por eso en el sur de San Luis se cultiva mucho, ¿bien? Y vamos al último tipo de clima, que estos son las zonas que está cerca de los trópicos, que va a ser un clima cálido, ¿bien? Y bueno, cada numerito se subdivide en los distintos tipos, como que, bueno, clima cálido, seco, cálido, húmedo, ¿ven? Pero para mí lo importante que ustedes sepan es que, bueno, que esto es cálido, árido, templado y frío, ¿bien? Vamos a leer un poquito del trabajo que son 6 preguntitas, ¿bien? 6 actividades. A ver, esperen un ratito. Bien, sigamos. Vamos a ver la primera pregunta. Observa la información sobre los vientos y responde. La formación de los vientos del este. ¿Por qué crees que se dan lugar a la formación de un clima templado húmedo? Si nos vamos de este lado, acá, estos climas son húmedos, ¿bien? ¿Por qué? ¿Qué está acá de este lado? ¿Qué hay de este lado? A ver si se acuerdan. Miren acá, se originan en el litoral pampeano, acá se originan. Y se caracteriza por su alto contenido de humedad. Entonces, humedad. ¿La humedad qué trae? ¿Es seca o tienen lluvias la humedad? Tienen lluvia. Lluvias, Sí. excelente. Bien. Entonces, ¿por qué es un clima templado y húmedo? Primero tenemos que ver la posición del lugar, que vemos que está como en el centro de la Argentina, en donde las temperaturas, ¿cuáles eran? Eran moderadas. Bien, entonces ya tenemos que, bueno, es un clima templado porque sus temperaturas son moderadas. ¿Y por qué es húmedo? Porque tiene el viento de la sudestada, bien, tiene un alto contenido de humedad. ¿Ven? Así me van a ir contestando. Vamos a la 2. La 2 está acá. ¿Por qué la cordillera de los Andes es una barrera? ¿Tiene que ver esto con el viento sonda? Explicar. Entonces, ¿por qué decíamos que la cordillera era una barrera? ¿Qué pasaba? ¿Qué detenía la cordillera? ¿Se acuerdan? ¿Qué dije recién? ¿Qué venía del lado de Chile? ¿Vientos de qué Los forma? vientos Vientos, bien, ¿eran vientos húmedos o vientos secos que venían del lado de Chile? húmedos. Húmedos, excelente. Entonces, cuando se chocaban con la cordillera, ¿qué pasaba? ¿La lluvia pasaba o no pasaba en la Argentina? Sí, pasaba. A Sí. ver, No, no no, pasaba. muy bien, la lluvia se quedaba en la cordillera. Entonces, para la Argentina, ¿qué pasa? ¿Un viento húmedo o seco? Seco. Seco, excelente. Entonces así ustedes me tienen que ir explicando. Entonces, ¿por qué la cordillera es una barrera y por qué detiene los vientos húmedos? ¿Y esto tiene que ver con el viento sonda? Sí, porque el viento sonda es un viento caliente y seco. ¿Ven? Así me van a contestar esa. Vamos a la 3. ¿A qué se llama el efecto moderador de las aguas? Bien. Entonces, el efecto moderador de las aguas, ¿qué lo que era? Modifica el clima de las zonas costeras, moderando las temperaturas y disminuyendo la amplitud térmica anual. Bien. A medida que nos alejamos de las costas, el efecto moderador de las aguas se debilita. Bien. Eso es lo que me van a copiar. Re fácil. La 4. Sí. Copia en tu carpeta la formación de las lluvias orográficas. Bien. Entonces acá las lluvias van a copiar esto. Las precipitaciones, eso es lo que van a copiar. Bien. Esto es lo único que van a Hay que copiar. dibujar ese dibujo. ¿Cómo? Hay que dibujar eso. Eso. Sí, lo van a dibujar también. No es mucho, miren, es una montañita con nubecitas y lluvia. Bien, entonces lo que van a copiar va a ser el título
Los factores y elementos climáticos, principales climas de la Argentina, van a copiar las actividades y van a copiar lo que diga acá que hay que copiar. ¿Bien? Vamos en la 5. ¿En qué áreas de nuestro país tenemos menos presión atmosférica? ¿Se acuerdan la presión? A medida que nosotros íbamos a la altura, íbamos más alto, teníamos más o menos presión atmosférica. Más. Más, me parece que es al revés. A medida que nosotros vamos cada vez más arriba, hay menos aire sobre nuestra cabeza. Ustedes, a ver, imagínense. A ver, les voy a hacer un dibujito. Les voy a hacer un dibujito. A ver, mírenme un ratito acá. Vamos a hacer, imagínense, yo voy a dibujar el mar acá y una montañita. Voy a dibujar un nene y un nene acá en la montañita. ¿Bien? Presten atención a mí que estoy acá. Bien. Uy, ¿alcanzan a ver el dibujo? ¿Más o menos? Sí, profe. Bien. No. ¿Alcanzas a ver el nene acá? Sí. Bueno, este es el mar, supónganse. El nene tiene arriba una capa de aire, ¿bien? Esa capa de aire es donde está acá al lado del mar. Y este nene, ¿ven? Que está arriba de la montaña, tiene una capa de aire, pero la capa de aire, ¿cuál es el nene que tiene más capa de aire? ¿El del mar o el de la montaña? El del mar. Muy bien, entonces, mientras más cerca del mar estamos, más presión del aire tenemos. Y mientras más arriba estamos, menos aire tenemos arriba de nuestra cabeza. ¿Bien? ¿Entendieron ahí lo de la Sí. presión? Ustedes más o menos, nosotros estamos en San Luis, que en San Luis como es una Sí, altura profe. más o menos media, ¿bien? Entonces vamos a estar, supónganse, como a la mitad. Más o menos como si estamos acá en San Luis, vamos a estar como por acá. Y la presión va a ser mucho menos que la gente que está en Buenos Aires, que está al lado de la costa. ¿Bien? Entonces, si miramos este mapa, a medida que vamos cada vez más arriba en altura, vamos a tener menos presión atmosférica. ¿Bien? Leemos entonces ahí la pregunta, ¿cómo era? ¿En qué áreas de nuestro país vamos a tener menos presión atmosférica? ¿Y qué áreas me van a decir ustedes de la Argentina? ¿Las áreas llanas o las áreas de montaña? Las Las áreas de áreas montaña. llanas. A ver, la pregunta era, ¿dónde tenemos menos presión atmosférica? ¿En dónde vamos a encontrar que las personas van a tener menos capa de En aire? las montañas. En las montañas, excelente. Entonces ustedes me van a contestar acá en qué áreas de nuestro país tenemos menos presión atmosférica y vamos a tener menos presión atmosférica en las zonas de montañas. ¿Por qué? Porque mientras más arriba estamos, menos presión tenemos. ¿Bien? Eso es lo que me van a explicar. Y el último, tienen que localizar. Esto lo van a unir con flecha al mapa este. O, bueno, lo pueden imprimir o lo pueden más o menos calcar al mapa. Bien. ¿Y qué van a hacer? O de un mapa, si ustedes tienen, pueden copiar esto e ir poniéndole los nombres. ¿Qué van a hacer? Recorta o une cada uno de los siguientes recuadros. Cada uno tiene información que corresponde a una zona geográfica. ¿Bien? Y hay que ubicarlos en este mapa, que es lo que vimos recién. El árido, el templado, el frío y el cálido. ¿Bien? Entonces ustedes van a leer estos y los van a ubicar en cada zona que aparece la flechita. ¿Bien? ¿Entendieron hasta ahí? Sí. Genial. Sí,